César Ron, conocedor de la política ecuatoriana. César, bienvenido, un gusto tenerte aquí. El país va a ir a una consulta, César. ¿Qué resultados espera lograr el gobierno con este referéndum aparentemente tardío? Gracias, buenos días, un gusto enorme estar con ustedes. El gobierno está haciendo lo que puede hacer. Y el gobierno ha tomado el camino de una consulta popular de enmiendas. Escúchenme bien, de enmiendas, no de reformas constitucionales. ¿Y por qué toma esa decisión política el gobierno? Porque si hubiera sido una reforma de cambio, de reformar la Constitución parcialmente, eso tiene que regresar a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional el gobierno no tiene ninguna posibilidad política que se hagan las reformas de fondo que se necesiten en el Ecuador. Por lo tanto, el gobierno políticamente ha jugado bien en cuanto a hacer una consulta popular de enmiendas, porque la enmienda está regulada por el artículo 441 de la Constitución, que es muy claro. Una vez que es calificado el texto de la pregunta por la Corte Constitucional y aprobada por el pueblo ecuatoriano en consulta, eso va al registro oficial. Ahora, si se requieren leyes complementarias para aplicar lo aprobado por el pueblo ecuatoriano, esas leyes tienen que regresar a ser aprobadas por la Asamblea. Todas, absolutamente todas las leyes tienen que ser aprobadas por la Asamblea. En el proceso legislativo de aprobación de leyes que todos conocemos, los dos debates y todo lo que se conoce en el país. Entonces, el tema de reforma en el Ecuador, y esto es lo que yo quiero rescatar, es pesado, largo, tedioso y en muchos casos imposible de hacer. ¿A quién le correspondería hacer una reforma política para la gobernabilidad? A la Asamblea. ¿Lo va a hacer esta Asamblea? No. ¿Les interesa a los partidos políticos hacer una reforma? No. Y entonces nosotros los ciudadanos seguimos secuestrados por el poder político. Porque si aquí no hay reforma política, no hay futuro en el país. Este es el tema de fondo. Lo otro que hace el gobierno es ajustar a ver qué puede hacer dentro de lo que está el gobierno, que todos sabemos cómo está. Entonces, en esta debilidad que tiene el gobierno ha jugado bien su carta, su naipe, porque no tiene otro naipe sino esa carta que le ha lanzado a la mesa, que es una consulta popular de enmiendas para no tener que ir a la Asamblea. César, los poderes del Estado tienen una pésima calificación. A este paso se van a quedar de año. ¿Qué puede hacer el gobierno para revertir? Ya están quedados de año. Sí. No, qué positivo que te has vuelto, César. Pero, ¿qué podría hacer el gobierno para revertir? ¿Tú crees que se puede revertir esta baja calificación? ¿Puede ir para arriba o sigue bajando? El gobierno puede subir, y puede subir mucho, haciendo lo que tiene que hacer. El gobierno se la tiene que jugar por el Ecuador, porque hay leyes, porque ya se han hecho reformas al Código Penal en el periodo anterior, antes de que entre esta nueva Asamblea, ya se hicieron reformas importantes al Código Integral Penal. ¿Para qué, pues? Para poder aplicar la mano dura, como se tiene que aplicar la mano dura contra la delincuencia. Y defender, pues obviamente, el accionar de la fuerza pública. ¿Qué hace en esta consulta popular el gobierno? Quiere reforzar el tema de que no a través de declaraciones de estados de excepción. Correcto. Porque este es el tema de fondo, ¿no? Que se vuelve tedioso también en el país, las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía en el orden público. Entonces, el gobierno se está jugando, en ese sentido se está jugando, pero el gobierno tiene que jugarse más. La delincuencia no nos puede seguir ganando. Miren, voy a tocar algo que hay que tocarlo y hay que decirlo. Las vacunas en el Ecuador y especialmente en nuestra ciudad, en Guayaquil. Las extorsiones. Las extorsiones. Las mal llamadas vacunas. Las vacunas, que aquí no pueden existir estas barbaridades, ¿no? Resulta pues que ahora hasta la pobre mujer que tiene una carretilla que vende hot dog, le cobran la vacuna. Y no acá. Le extorsionan. ¿Qué pasó? Acá también pues se escuchó que en San Borondón empezaban a pedir vacuna. Empezó. El mal se extiende rápidamente. En cabecera cantonal estamos hablando. Cabecera cantonal me refiero. ¿Qué pasó? A los pocos días, uno de estos pelafustanes desapareció. ¿Cómo? No lo sé. Amaneció silenciado.
¿Quién, cómo, dónde? No lo sé. Cuento el hecho. ¿Sabe qué? Se terminaron las vacunas en San Borondón. No quiero decir que esa es la forma de aplicar la ley. Lo que quiero decir es que la gente está cansada. El pueblo está tomando la justicia por sus propias manos. Vi el otro día en una comunidad en la sierra indígena que salen y le dicen, te vamos a quemar. Y lo iban a quemar a los delincuentes y no los quemaron porque llegó la policía, porque si no le echan gasolina y les prenden fuego. Entonces, estamos llegando a tal situación que la sociedad civil, ante la falta de ley, de fuerza, de acción, porque el otro problema es el juez, pues, el juez pillo que también suelta al delincuente. Entonces, o el fiscal que no impulsa bien, que a veces o el fiscal que no hace culpable. Y el fiscal que no hace bien el papelito de la acusación, y entonces resulta que sale porque no hay cómo detenerlo porque está mal hecha la acusación fiscal. Entonces permíteme solamente para no salir del tema, más un comentario que una pregunta. Entonces, señora fiscal general de la Nación, tampoco se moleste cuando realmente se plantea la posibilidad de un consejo fiscal, porque los fiscales no están haciendo bien la tarea. Porque la labor de la Fiscalía en estos últimos años no debió haber sido solamente, sí, pero no solamente procesar los temas vinculados al correísmo. También queríamos y queremos a fiscales que impulsen y garanticen la seguridad ciudadana. Y estamos cansados de ver delincuentes que salen rápidamente de la cárcel o que ni siquiera se les dicta prisión preventiva porque los fiscales no son capaces de solicitarla. Entonces sí se necesita también un consejo fiscal que en un momento determinado recepte una denuncia ante una mala actuación de uno de ellos. Ahora, sobre eso la ciudadanía ha pedido respuestas al gobierno desde la esquina de competencias del gobierno, y también se ha hablado justamente de esta debilidad de la función judicial en actuar con responsabilidad cuando se escucha que se toma a alguien y luego se lo deja libre, alguien que ha violado, alguien que ha tenido crímenes ya importantes de narcotráfico también, las capturas, en fin, un sinfín de aristas que salen con respecto a cuando la gestión de la función judicial no es la correspondiente. Frente a eso se interpretaría que la respuesta del gobierno va en las 3 primeras preguntas que ha planteado en la consulta, es decir, la complementariedad de las Fuerzas Armadas para asegurar la seguridad, valga la redundancia, el planteamiento de la posibilidad de la extradición a nacionales que estén vinculados a este tipo de temas como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Y la tercera pregunta que justamente corresponde al Consejo Fiscal. Es decir, se lee porque anteriormente nuestro invitado José Hernández decía que las preguntas no llevaban al ciudadano a imaginar una solución inmediata, pero si estamos hablando de estos problemas y leemos estas 3 primeras preguntas, pareciera que el ciudadano puede inmediatamente leer esto como un camino a la solución. César. Hay que explicarlo bien, porque estos no son temas fáciles. Entonces no se puede mezclar un plebiscito por simpatía al gobierno de turno o antipatía al gobierno de turno. Y entonces yo voto en contra porque me cae mal el gobierno. No, señores, que hay que votar a favor para que podamos tener más instrumentos que permitan mejorar la situación de vida que tenemos los ecuatorianos hoy, y que son principalmente el tema de seguridad. Yo regreso a la reforma política porque con esto vengo hace años luchando. Antes de irme a la asamblea, dejé presentado una reforma al Código de la Democracia, en lo que está vigente, porque lo que queremos cambiar hay que aprobarlo, vía consulta, vía reforma, y vemos que eso... ¿Y qué planteaste tú en esa reforma del Código de la Democracia? Varias cosas. Por ejemplo. 1, elecciones en segunda vuelta. Ya, está bien. Para mejorar un poco la gobernabilidad. Elecciones en segunda vuelta, que es fundamental. Que los partidos políticos de alquiler se terminen, para que no pase... ¿Cómo vas a acabar con eso? Para que no pase lo que está pasando ahora, pues en las seccionales, que va a tener 320 organizaciones políticas participando y 90.000 candidatos. ¿Pero esa es la democracia? No es esa la democracia. La democracia tiene que ser con orden. Fortalecimiento de los partidos políticos, Pocho, porque la democracia es con los partidos políticos. Entonces ahí hay una diferencia. Los partidos políticos nacionales que actúen y participen en el ámbito nacional, y los locales en el ámbito local. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, yo en eso discrepo. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 filtros en el tema de la vida jurídica de las organizaciones políticas. El primer filtro es el propio pueblo.
Organización política que no presenta buenos líderes, buenos dirigentes, buenos candidatos. Simple y llanamente el pueblo no los toma en cuenta. Y luego hay el filtro legal, en el sentido de que si no cumples con un básico porcentual de votos, te eliminan. Ya, pero ¿qué es un buen candidato, Pocho? Porque Andrés Arauz no era un buen candidato y fue el segundo en las elecciones. Quiere decir, su movimiento tenía una representatividad nacional importante, pero no era un buen candidato. Pero en todo caso representa una organización política que tiene una fuerza política, pues por eso quedó en segundo puesto en la segunda vuelta y quedó en primer puesto en la primera vuelta. Pero yo lo que creo, mi querido César, es aquí lo que hay es que fortalecer, y lo digo una vez más, hay que fortalecer la carrera política. Aquí nos quejamos de que de influencers de redes sociales o personas conocidas de la pantalla entran a última hora a ser candidatos. Pero eso en el fondo es respuesta a que aquí no se estimula la carrera política. Hay que eliminar eso de que tú solamente puedes promocionarte los últimos 40 días de una campaña electoral. El político tiene que promocionarse todo el tiempo como político, tiene que hacer una carrera política, tiene derecho a presentarse en una cadena de televisión, a contratar un espacio televisivo en cualquier momento de su carrera política, tiene derecho a poner una valla si le da la gana anunciando cualquier proyecto, cualquier propuesta. Aquí con este cuento de que no puedes aparecer, que no puedes hacer campaña, que te limitan exclusivamente al uso de tu red social o de una invitación a un medio de comunicación. ¿Qué carrera política se puede hacer así? Pocho no puede terminar la reforma más importante, que es a la democracia interna, ¿no? Que es la capacitación y la formación que tienen que tener los partidos políticos. Y una de las reformas principales es que ninguna organización política que al menos no tenga 2 años de esto, capacitación, formación y democracia interna, no puede participar en la política ecuatoriana. Esto es fundamental, esto es fundamental. Pero ¿qué pasa? Este proyecto fue calificado por el CAL a finales del año pasado. Entró a la Comisión de Justicia en el mes de febrero de este año. Y miren la fecha que estamos, y están de vacancia legislativa. Y todavía no se trata en la Comisión de Justicia un proyecto importante, para mejorar la democracia con lo que tenemos. Yo hubiera aspirado que esta reforma se haga para esta elección. Porque ya el año pasado, en las elecciones pasadas seccionales, hubo 45.000 candidatos. Porque hay partidos de alquiler que se presentan solo para las elecciones y después desaparecen. Esto no es democracia, esto no es política. Claro, termina por ser que quienes participan o quienes llegan no tienen una representatividad real. Porque no tienen ni siquiera esa formación política que estamos hablando, de capacitación, de formación política, de democracia interna participativa, para tener mejores cuadros, para tener mejor política. Yo aspiraba a una reforma profunda, aspiraba a una bicameralidad, aspiraba a elecciones en segunda vuelta, porque el control político cruzado, porque aquí se está haciendo una enmienda importante, reduciéndole las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y dándole a la Asamblea, que sigue con todo el problema que tenemos, la capacidad para elegir y nombrar las autoridades de control. Eso dice la pregunta número 6, correcto. No, dice, entonces, el CPSC es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6? La primera parte estoy de acuerdo, porque ese Consejo de Participación Ciudadana es el más preciado botín político que tenemos en el Ecuador. La segunda parte no, pues, porque la segunda parte tenía que venir acompañada, ahí sí, de una reforma política para reducir el tamaño de la Asamblea, de acuerdo al dictamen que está vigente en la Corte Constitucional, aprobado al grupo ciudadano. Correcto, que la Asamblea le cercenó. Que la Asamblea le negó. Correcto. Algo que vino con 300.000 firmas, que es el sistema de democracia directa participativa más importante que tiene la Constitución. La Asamblea anterior se dio el lujo de negarlo. Y ahí, ¿qué se hablaba? Bicameralidad. Porque para que la Asamblea designe autoridades de control, es importante el control político cruzado. Por eso es importante la bicameralidad, porque entonces viene la terna enviada por el Ejecutivo, llega a la Cámara Baja revisa los nombres y escoge a uno, nomina a uno que pasa a la Cámara Alta y la Cámara Alta es la que designa. Y si no le gusta, regresa pues
regresa a la terna abajo para buscar otro mejor. Entonces, este es el control político cruzado para mejorar la gobernabilidad. Ahí, César, tú hablas de las cámaras, de la bicameralidad. Pero de darse esto, igual van a postularse los mismos solamente con presentar la cédula de identidad, como actualmente están los postulantes para las asambleístas. No, porque si sería igual, entonces no hemos resuelto nada. Entonces, en esas condiciones es mejor quedarnos como estamos. Correcto. Entonces, la bicameralidad la Cámara Alta tiene que tener otros requisitos. El dictamen de la Corte Constitucional limitó, porque dijo, es discriminatorio cuando usted pide título académico de tercer nivel para ser senador. Entonces, se sujetó a edad y a experiencia. Bueno, será un filtro mejor para que vayan mejores cuadros al Senado. Porque hoy, para ser diputado, para ser asambleísta, solo necesita la cédula que tenga 18 años de edad y no tenga ningún lío con la justicia. Pero a ver, César. Nada más. Ya, está bien. Entonces, y ahí termino, Pocho, dame 30 segundos. 40, 50, lo que quieras. Para ser juez necesita ser doctor en jurisprudencia, abogado. Para ser maestro aquí en la universidad de al lado de tu oficina, tiene que ser PhD. Y para ser diputado, que es el que hace las leyes, nada. Por eso es que el país está como está. Ya, ahora, mira, todo eso habría que reformar. Pero es complejo que el pueblo ayude a reformar. El pueblo no es legislador. El pueblo nuestro no es reflexivo, sino emotivo. Y yo no estoy hablando mal de nuestra población, en la cual me incluyo también. Todos terminamos siendo emotivos y no somos reflexivos. ¿No era mejor hacer una sola pregunta amparado en el 444 de la Constitución que Carlos de Tomaso, nuestro compañero de panel de los lunes, lo venía proponiendo? Una sola pregunta para preguntarle al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente sin plenos poderes, a efectos de que con el estatuto que hubiese presentado el gobierno en la consulta popular se establezca una asamblea constituyente representativa. Es decir, de que no solamente formen parte de la misma los candidatos que se presenten ante la ciudadanía, sino también de alguna forma asambleístas constituyentes, funcionales, como funcionaba en el pasado, muy en el pasado, las asambleas constituyentes que convocaban también a asambleístas funcionales, es decir, designados por ciertos estamentos de la colectividad, la academia y otros. Entonces, se hubiese constituido una buena asamblea, o por lo menos una asamblea que entre y reforme parcial o totalmente la Constitución, pues ya era una asamblea constituyente sin plenos poderes, es decir, sin que entre en el ánimo de cambiar la actual parte orgánica, porque ahí terminan en la ambición de poner presidente, de poner jueces, no, nada de la parte orgánica se cambia, simplemente entren a legislar una nueva Constitución. ¿No hubiese sido más fácil eso? Y se rompían todos los candados y de esa manera se hacía una nueva Constitución, se la reformaba parcialmente o se la reformaba totalmente. Pocho, lo he dicho y lo reitero hoy. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tenía que convocarse. ¿Estaría usted de acuerdo de convocar a una asamblea constituyente? Sin plenos poderes. Sin plenos poderes, para hacer una reforma parcial a la Constitución, con un plazo limitado de tiempo. 4 meses. 120 días. Ya, 120 y usted días. plantea, pues, como el Ejecutivo es colegislador, ¿no? Trabaja pues con la sociedad civil, con la academia, con los partidos también. Y hace pues. Estas son las reformas que se necesitan. Estos son los proyectos de reforma a la seguridad social, a la seguridad, a la gobernabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, vamos a una reforma profunda. El Ecuador no tiene futuro como vamos, porque no hay la reforma profunda. Esto, si queremos darle un nombre, es importante, es interesante, es un pañito de agua tibia, ¿no es cierto?, para fortalecer básicamente el tema de seguridad, ¿no?, para evitar todos los decretos de emergencia, de excepción, para que puedan actuar las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas van a tener que cumplir un rol fundamental dentro del orden público que aquí en este país hay que recuperar, porque cuando se habla de seguridad del Estado, no se puede dejar solo a la policía, que es la encargada de acuerdo a la Constitución, por la seguridad interna del país. Hoy no tenemos nosotros, gracias a Dios, amenazas externas. Entonces, el rol de Fuerzas Armadas tiene que ser protagónico en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el
terrorismo, en la lucha contra el crimen organizado, en el control de armas. Lo que se plantea en la primera pregunta. Claro, claro. Entonces, esto, por eso digo, es importante. El gobierno ha jugado bien su carta, la única que tiene. ¿Cuál es la única que tiene? Hacer enmiendas, porque si hubiera planteado reformas, que nosotros hemos tocado algunas reformas que son necesarias y que no se van a hacer, y que la Asamblea tampoco las va a hacer, entonces habrá que esperar un nuevo gobierno, ¿no?, que plantee posiciones firmes, radicales, de cambio radical para que cambie nuestro país. Resulta pues que el modelo está agotado, Pocho. La unicameralidad, después de 40 años de haber regresado a la democracia, está agotada, no funciona, no funciona. La unicameralidad y elecciones en primera vuelta para lo único que sirve es para tener secuestrado la Asamblea Nacional y el poder político al Ejecutivo. Mira, yo te digo una cosa, César. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con, y te lo digo sinceramente, que necesariamente la elección de asambleístas tenga que ser en la segunda vuelta. Yo creo que puede ser en la primera vuelta, pero tiene que cambiarse el sistema electoral para los asambleístas. Los asambleístas tienen que no ser más de 45, 47, 51, ponle el número impar que sea, no más de esa cantidad, punto uno. Sí, respetar la cantidad de legisladores de acuerdo a la población, pero los legisladores tienen que ser elegidos unipersonalmente. Unipersonalmente, el distrito 1, si va a elegir 2 legisladores, se presentan todos los candidatos de manera unipersonal. ¿Y quiénes entran? El que saca la primera votación y el que saca la segunda votación. Punto. Se acaba este sistema de planchas. Se acaba este sistema de planchas. Ahí sí la gente va a decir, el que está ahí me representa, porque yo voté por el que está ahí. Yo no voté por el cuarto de la lista, de esa lista. Yo voté por el que se presentó y voté unipersonalmente. Y el que quedó segundo es el que representa a la minoría de ese distrito o es el que representa a la minoría de esa provincia. Lo que tiene que cambiarse es el sistema electoral. Aquí no funcionan los sistemas electorales pluripersonales. Tiene que darse un sistema electoral unipersonal. Mira, estoy de acuerdo, porque esa es otra reforma importante que se debería hacer. Importantísimo, sin duda. Pero hay que recordar que en la historia republicana, 200 años que tiene nuestra nación, tenemos 19 constituciones, es decir que cada 10 años y medio hicimos una constitución. Esta última ya está pasada de tiempo, entonces por eso necesito una reforma. De las 19, 13 son bicamerales, solo 6 constituciones son unicamerales. Así que la tradición republicana, democrática del Ecuador ha sido bicameral. Pero pareciera, César, que este comportamiento, esta conducta de bloqueo legislativo que usted describía anteriormente y estos candados justamente que dejó la Constitución anterior y que son los que permiten que la discusión y que el argumento se entrampe en un montón de círculos que una institución tiene que consultar a la otra y la otra a la otra y la otra a la otra y terminamos dando vuelta en el mismo círculo y no terminamos por encontrar la verdadera solución a los problemas. Mientras que las amenazas no caminan bajo este mismo, o no van en función de este círculo, sino que el círculo les juega a ellas. Ellas son más flexibles, son más rápidas, tienen más recursos, y mientras tanto el país se queda maniatado ante justamente todas estas amenazas que describo. Y adicional a eso está de alguna manera la complicidad de la sociedad y de las personas que están en las instituciones públicas, que se viran y le echan siempre la culpa al gobierno de turno, porque no se produce un análisis sistémico y completo. Por ejemplo, este dato específico en el tema de que no se puede utilizar el recurso de reforma, porque entonces entra en el hoyo negro de la Asamblea y no vamos a ninguna parte. Son puntos importantísimos dentro del análisis político, ante la necesidad de llegar a acuerdos urgentes. Si usted tiene que decir en del 1 al 3 cuáles son las materias o los puntos específicos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, costa, sierra, oriente y región insular, ¿cuáles serían? El primero es la gobernabilidad. El Ecuador necesita gobernabilidad, madurez política, ir a un sistema que tenga este control político cruzado, que permita tener una mejor democracia, terminar con el secuestro político que tiene siempre desde hace 40 años la Asamblea al Ejecutivo, ¿no? Que si no tiene una mayoría legislativa se fregó. Y entonces, pues, si bien hay un dictamen con 95, una Asamblea, una Cámara Baja con 95 y una Cámara Alta con 30, ese es lo que tiene dictamen de la Corte Constitucional, yo planteaba una reforma de 75 para la Cámara Baja. ¿Cómo?
Uno por cada provincia, porque todos tenemos que estar representados, y uno por cada 300.000 habitantes. Eso nos lleva a 72. Y uno por cada distrito del exterior, 375. Y 30 nacionales. Mucho. No, 30 nacionales. Pero, A la Cámara Alta, a la Cámara Alta, a la Cámara Alta. 75 y 30. Y también me parece, sinceramente, discrepo Bueno, respetuosamente contigo. Me parece mucho. Yo creo que con 45 de cámara baja y no más de 41 o 31 de cámara alta suficiente. Bueno, la Cámara Alta solo 30 y la Cámara Baja 75 Sí. por la participación. Entonces, ¿qué es el tema que tenemos aquí? Que el Ecuador estas cosas que son muy abstractas, que son difíciles de entender, porque el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que busca? Hoy, seguridad. Mañana, trabajo. Pasado mañana, salud. Después, educación. Esas cosas no vienen. ¿La Asamblea Nacional legisla a favor del pueblo? No. ¿La Asamblea hace leyes a favor de la seguridad? No. ¿La Asamblea hace leyes a favor del trabajo? No. ¿La Asamblea hace leyes a favor de atraer la inversión extranjera para generar trabajo y oportunidades para los ecuatorianos? No. ¿La Asamblea hace reformas para mejorar la gobernabilidad del país? No. Y los ciudadanos secuestrados. ¿Y queremos hacer reformas? La Constitución tiene 50.000 candados que no permiten hacer reformas. Yo estuve analizando la posibilidad de una revocatoria de mandato a los asambleístas. ¿Sabe qué? Es imposible hacerlo. Tiene que recoger firmas, el 5% del padrón, en cada provincia por cada legislador. Imagínense, 137, ¿no? 24 provincias. Recoger firmas por los 137 en cada provincia para plantearles, y luego eso va a la Asamblea y después Entra el baile, el baile el nunca jamás. Entonces, un año entero yendo pues todo expedito, que todo sale bien, y uno trabajando ahí, un año entero, quizás, para poder plantear. Después de un año, capaz que nos hemos muerto para hacer una reforma, para hacer un cambio, para pedir una revocatoria. Entonces, en estas condiciones, el pueblo ecuatoriano tiene que entender perfectamente que esto es lo que tenemos, que habrá que apoyar para mejorar la seguridad. Pero los cambios de fondo hay que explicarle al pueblo ecuatoriano, porque no se pueden quedar en el aire. O los hace la Asamblea, o lo vamos a tener nosotros que hacer desde la sociedad civil en el próximo periodo presidencial. Al terminar la entrevista, César, la gente me está preguntando qué opinas de la consulta, qué opinas de las preguntas. Y yo les respondo que después de 15 meses de gobierno, el gobierno debería dar más respuestas al pueblo que preguntas. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista.